estamos viendo acerca de de honrar al Eterno, la manera correcta y el por qué hacerlo. Ya estuvimos escudriñando las Sagradas Escrituras y vimos desde Bereshit, desde Génesis, el motivo, la razón por la cual el primer hombre que se muestra es Abraham, dándole lo que sería el diezmo al Eterno. Pero hay un pasaje que hoy quiero leer con ustedes. Se encuentra en Génesis, capítulo 3. ¿Verdad? Perdón, capítulo 4. Y dice la Escritura en el versículo 3, capítulo 4 y versículo 3 de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 3. Cuando lo tengan me dicen, porque ese no lo tengo en la pantalla ni para decirle que lo vamos a poner acá. Me indican que lo han encontrado. ¿Lo tienen? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ¿una qué? ¿A quién? Al Eterno. Abel trajo también Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó? Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, o sea, se vio la cara de Caín, ¿verdad? Que cayó, su semblante se enojó, se molestó. Y yo creo que se ha hablado mucho acerca de esto. Pero hay una gran diferencia entre lo que uno lleva y lo que otro lleva. A ver, ¿qué llevó Caín? Y por ser frutas, ¿era mala ofrenda? ¿Qué llevó Abel? Ahí está la diferencia. Uno lleva ofrenda, otro lleva primicias. ¿Qué es lo que pedía el Eterno? Y seguro se los había ya indicado. Primero es lo primero. Primero es lo que se le da al Eterno, que Él ya pidió como primicia. La primera parte. Eso lo hace bien Abel. Eso lo hace correctamente Abel. Que dice que llevó los primogénitos. Sin embargo, Caín toma una ofrenda. Pudo haber sido muy buena para cualquier hombre al día de hoy. Oh, maravilloso. Pero no para el Eterno. ¿Por qué? Porque no le está dando conforme el Eterno ya les había indicado. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque uno nada más mira así superficialmente y uno dice, bueno, pero ¿por qué el Eterno no mira con agrado la ofrenda de Caín? Pues total, le hubiera dicho a mi hijo, no, la regaste, ¿no es así? Pero dámela y para la próxima nos ponemos a cuentas. No, él le dice, ¿verdad? Lo que el Eterno le dice no es, ¿está bien o está mal? Le dice, ¿por qué te enojas? Si haces el bien, entonces aquí tenemos la pregunta apropiada. ¿Caín sabía lo que era hacer el bien? Si no, el Eterno, ¿para qué le dice? Si haces el bien, no hay problema. Pero si haces el mal, el pecado está ahí, a la puerta. Y si tú no tienes cuidado de él, él se va a enseñorear de ti. Entonces Caín sabía lo que era correcto, Abel sabía lo que era correcto, pero solo uno de los dos hace lo que es correcto.
Entonces, con esto quiero que entienda, no se trata de yo agarro y yo voy a dar. No. Si vas a dar, haz como lo dice el Eterno. Hagamos las cosas como Él ya nos ha indicado. ¿Para qué? Para agradarle apropiadamente. Eso es lo que estamos intentando hacer todos, agradarle a Él. Si fuera a agradarnos cada uno de nosotros, pues haríamos lo que le parece bien a cada uno de nosotros. Pero estamos tratando de agradar al Eterno. Y ya vimos por qué dio Abraham. Se lo da al Rey de justicia, al que practica la justicia, al que enseña la justicia. Y con esto llegamos hasta un punto donde dice 2 de Crónicas 31:2. Después, Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas por turnos. Esto ya lo había hecho David. Él solamente los acomoda en el tiempo del rey Ezequías, como ya los había dispuesto el rey David, para que unos, ¿verdad?, por turnos, que unos y otros, cada uno según su propio oficio, para que ofrecieran, ¿qué cosa? Holocaustos. ¿Qué más? Sacrificios de reconciliación. ¿Qué más tenían que hacer? Dieran gracias y alabaran al Señor y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del Shabbat, de las fiestas de Luna Nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Eterno. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? También ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que le entregara a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía. ¿Para qué? Para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir, ¿qué cosa? Miren, aquí viene un problema bien grande. Si alguien que pide y pide los diezmos no enseña la ley del Eterno, ¿merece que se le dé? Porque tiene miedo de decirlo. No tenga miedo. Es lo que está escrito. Aquí no es, ya les dije, no es lo que nos guste. Si fuera lo que nos gusta, yo le aseguro que haríamos muchas cosas que ni bíblicas son. Es lo que el Eterno quisiera para sus hijos. Para que ellos pudieran dedicarse con todo empeño. No, ahí se va. Como salga, no, con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad de lo mejor de su cosecha de trigo. Esas primicias, lo mejor. Vino, aceite, miel, toda clase de productos del campo. También, para que vean que son dos cosas separadas, también llevaron, ¿qué cosa? El diezmo, la 10ª parte de todos sus productos, ¿en qué? En gran cantidad. Ahora, la fidelidad del pueblo en honrar al Eterno, no nada más los diezmos. ¿Qué repercutió? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, en que aquellos que tenían que servir al Eterno lo hicieran con excelencia. ¿Por qué? Porque podrían dedicarse de tiempo completo, sin distracciones, a servir al Eterno, tal como nos confirman las Escrituras. El estudio que acabo de terminar hoy en la mañana me tomó, aunque estaba medio moribundo, 2 semanas estudiando, hermanos. 2 semanas. Que trabajando 8 o 10 horas no lo hubiera podido hacer. El de Yom Teruah. No el que terminé en la mañana para predicar la semana. Yo tengo que ir adelantado porque tengo más eventos, más cosas que enseñar, así que tengo que ir siempre tratando de adelantar. 2 semanas me tomó, exactamente. Y le aseguro que trabajando 8 o 10 horas hubiera llegado más cansado que nada, que lo único que hubiera querido era dormir. Así de sencillo. Entonces, sigamos leyendo otro pasaje. En el mismo versículo 6, también los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron
la 10ª parte del ganado vacuno y del ganado menor. Y la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Elohim. Todo lo colocaron ¿en qué? En montones. ¿Cuándo empezaron a amontonar aquello? En el 3er mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron. ¡Wow! Eso estuvo. En el 3er mes empezaron. 4º, 5º, 6º y 7º acabaron. Póngale que nada más 4 meses. Llevando las cosas que el Eterno le había pedido a su pueblo. ¿Y qué pasó? Cuando Ezequías, esto no estoy hablando porque esto nos va a indicar el origen del alfolí y para entender a dónde pienso llegar hoy, a Malaquías. ¿Por qué el Eterno dice, traed el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa? Eso es necesario que lo entendamos desde acá. Leyendo solo Malaquías no se entiende. Cuando Ezequías, que era el rey, y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron al Señor y ¿a quién más? A su pueblo Israel. Entonces, Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones. ¿Qué es? ¿Qué es todo eso? Y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le respondió: desde que empezaron a traer la contribución al templo del Señor, ¿qué dice? Hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esta cantidad, todos estos montones han sobrado. ¿Por qué? Porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Versículo 11. Por tal motivo, Ezequías mandó que preparasen depósitos, alfolí, depósitos en el templo del Señor. Una vez hechos, metieron allí fielmente la contribución, la 10ª parte que habían entregado, las porciones consagradas al Señor. Pusieron de encargado principal de todo eso al levita Conanías y a su hermano Simi como sustituto suyo. Este es el origen del famoso alfolí. No era una caja, no eran sobres, no era otra cosa más que una bodega adentro del mismo templo. ¿Para qué? Para que pusieran, porque en aquel tiempo la mayoría diezmaban granos de trigo, diezmaban vino, aceite, diezmaban los productos que obtenían de la tierra. Eso era lo que realmente en la mayoría estaban diezmando y honrando al Eterno y dando primicias y todo eso. Ok, bueno, entonces, alfolí son ese almacén que se hizo en el templo, porque ya era demasiado lo que el pueblo estaba dando, y Ezequías manda a hacer estos almacenes donde depositaron todo lo que se estaba honrando al Eterno y que estaba amontonado, lo ponen ahí, y es ese depósito el que va a mencionar el profeta Malaquías, ya después de que hubo abundancia, escasez, abundancia, escasez y una serie de tropiezos, que es lo que vamos a ver. Porque aquí es donde vemos abundancia, empiezan a hacerlo y empieza la bendición. ¿Ok? La gente es bendecida. Entonces, pero un momento de la historia, ya no hay alimento en la casa del Eterno. Y si no hay alimento material, tampoco hubo alimento espiritual. ¿Qué trajo todo esto? Ya lo veremos. La historia muestra que el pueblo se le olvidó lo que tenían que hacer. El contexto es que fueron llevados al exilio y cuando regresan de Babilonia con Nehemías, Zorobabel, Esdras, acaban de hacer capítulo 10, hacen un pacto porque se dieron cuenta de todo lo mal que les fue y quieren volver a hacer las cosas bien.
Y dice en el capítulo 10, verso 35. También acordamos, esto es parte del pacto. También acordamos, yo le recomiendo que lo lea todo, ahorita no tengo tiempo para hacerlo. Llevar cada año al templo del Señor, ¿qué cosa? Los primeros frutos de nuestros campos y de todos los árboles frutales. Llevar también al templo de nuestro Dios, ¿a quién más? A nuestros primeros hijos. También los primeros hijos se consagran. ¿Ok? Por eso le digo que a veces nada más el enfoque es una cosa, pero hay algo más que está pidiendo el Eterno, y eso es lo que debemos de poner cuidado. Nuestros primeros hijos, las primeras crías de nuestras vacas, de nuestras ovejas, como está escrito ¿en dónde? En la ley, ante los sacerdotes que sirven en el templo. También acordamos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios, o sea, al famoso alfolí, ¿qué acordaron llevar? Como contribución para los sacerdotes, nuestra primera harina, o sea, las primicias, los primeros frutos de todo árbol, nuestro primer vino, nuestro primer aceite, y traeríamos el diezmo de nuestra tierra a los levitas, pues los levitas han de recibir los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades. Otra vez quieren hacer lo que está escrito en la instrucción del Eterno. Los israelitas regresan al territorio de Judá, regresaron de Babilonia. Nehemías fue el encargado de ordenar, organizar al pueblo junto con el sacerdote Esdras y el gobernador Zorobabel. ¿Ok? Tenían que supervisar que se estuviera cumpliendo la palabra del Eterno. Y vemos cómo Nehemías hizo todo, hizo que todo el pueblo firmara un pacto. Así que yo no les voy a poner a firmar un pacto, porque hoy precisamente la hermana habló del pacto y dijo el Eterno, este pacto lo hago con los que están aquí y con los que no están aquí, que un día van a venir. Ya estamos en el pacto. Y el verso 39, no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero dice Nehemías capítulo 10, prometimos no abandonar el templo y el servicio de nuestro Elohim. Vamos al capítulo 12, ya organizaron otra vez todo, van a dar, se preparan, hacen un pacto, vamos a hacerlo, ya, está bien. Llegamos al capítulo 12, verso 44. Por aquel tiempo se nombraron personas encargadas de los depósitos, de los tesoros, de las ofrendas, de los primeros frutos y de los diezmos, para almacenar en ellos lo que conforme la ley llegaba de los campos de cada ciudad para los sacerdotes y levitas. Porque los de Judá estaban ¿qué? Contentos con los sacerdotes y levitas que estaban en servicio. Aquí viene algo importante. Los de Judá están contentos y dan. ¿Y qué pasaba cuando estaban enojados? A ver, dígalo. Exacto. Pero aquí están contentos. ¿Ok? ¿Y qué dice? Tanto ellos como los cantores y los porteros eran quienes celebraban el culto a su Dios y el rito de la purificación, tal como lo había dispuesto David y su hijo Salomón. ¿Quiénes eran los encargados de hacer todo? Los cantores, los porteros, los levitas, los sacerdotes, tenían que celebrar el culto a su Dios y el rito de la purificación. Dice el verso 46, pues antiguamente, en tiempos de David y de Asaf, había jefes de cantores, cantos de alabanza y acción de gracias a Dios. ¿Ok? Y así que nosotros vamos a ver que en la época de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba diariamente los víveres, lo que le tocaba, lo que iba a comer cada familia de los levitas, ¿verdad? Se lo entregaban a los cantores, a los porteros, daban también a los levitas la parte que les correspondía, y esto hacía, y estos
levitas hacían lo mismo con los sacerdotes. O sea, esos levitas daban el diezmo de diezmo, como ya lo vimos en otro momento. Ahora, esto aquí parece que está funcionando bien. Regresaron de Babilonia, están aprendiendo la instrucción otra vez, la están poniendo en práctica, pero no duró mucho tiempo. La cosa así. Capítulo 13, verso 4. Nehemías tiene que viajar otra vez a Persia. ¿Ok? Y estando allá, dejó encargados. ¿Pero qué creen? Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes, del alfolí del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de un señor llamado Tobías, había facilitado a este, ¿qué cosa? Un cuarto grande en el que antes se guardaban, ¿qué cosa? Las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, el diezmo del vino, el diezmo del aceite que se ordenaba dar a los... O sea, ¿esto cuándo fue? Dice, le facilitó un cuarto grande en el que antes... ¿Qué pasó entonces después? Cuando ahora Tobías tiene el cuarto de los diezmos, es su cuarto de bodega de él. ¿Qué pasó? Entre el antes y el después. Bueno, ¿verdad? Y habla también de los cantores, porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Dice Nehemías, cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte. Aunque al cabo de un tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén. Le pide permiso al rey. Entonces cuando eso pasó de que le prestaron la bodega a Tobías, el sacerdote Eliasib, pues Nehemías no estaba ahí. Por eso fue que, dice, ¿qué pasó? Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib por complacer ¿a quién? A Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. ¿Qué pasó con Nehemías? Aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe, ¿qué más se enteró Nehemías? También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones. ¿Y qué pasó? Y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido, cada uno ¿a dónde? A su tierra. ¿Quién es Tobías? Tobías es en el capítulo 2 y capítulo 4 de Nehemías se opone a la reconstrucción de la ciudad y del templo. Es el que dijo que si una zorra subía por ese muro, la zorra lo derribaba. Es el que mandó cartas al rey Ciro para que pararan la construcción. Ese hombre quiso matar a Nehemías. Y mire, tuvo un parentesco con un sacerdote. ¿Cómo lo convenció? No sé. ¿Qué pasó antes? Dice, metían ahí lo que era del Eterno. ¿Y qué pasó después de ese antes? Pues que tuvieron que huir cada uno a su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que huir? Porque ya no había diezmos, ya no había ofrendas. La gente empezó a dejar de dar el diezmo. No sé qué ocurrió primero. Si el almacén sacando los diezmos y dándoselo a Tobías, o la gente no dando
Y por eso, como ya estaba vacío, pues úsalo, ya no se usa. No sé qué ocurrió primero. Pero una de las cosas que sí sabemos es que ese cuarto que después era llamado alfolí, llegó a ser la bodega de los muebles de un señor llamado Tobías. Esto hizo que ya no hubiera para que los sacerdotes comieran. Ya no había alimento en la casa del Eterno. Y no estamos hablando del alimento espiritual como hoy en día nada más pensamos en ello. Alimento, pues el alimento espiritual. No, no había para que los sacerdotes comieran. No había para que los sacerdotes se alimentaran y alimentaran a su familia. ¿Qué tuvieron que hacer? Cada uno huyó a su tierra. ¿Qué fueron a hacer? A sembrar lo poquita tierra que tenían, lo poco que tenían, cultivarlo para poder comer ellos y su familia. Entonces, estos levitas servían en el templo, lo hacían de tiempo completo y no podían dedicarse al servicio del Eterno si no tenían para comer sus familias. Cualquiera puede decir que por fe y que sostente, no, hermano. La verdad es que yo le soy sincero, si el Eterno no me hubiera sostenido hasta aquí, yo estuviera trabajando. Así de sencillo, estuviera trabajando. Pero el Eterno es fiel y siempre va a usar las personas que quieran agradarle para hacer lo que tiene que hacer. Así de sencillo. Sin embargo, el pueblo abandonó el servicio que tenían que dar y eso hace que los siervos del Eterno abandonen también su servicio. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, en lugar de servir al Señor, cada uno volvió a su lugar de origen porque la gente había dejado de dar lo que tenía que dar. ¿Y qué fue lo que hace Nehemías para solucionar este problema? Capítulo 13, verso 11. Entonces reprendí, regañé a las autoridades por el abandono que tenían, en que tenían, ¿qué cosa? El templo de Dios. Todo empezó, hermanos, con algo tan sencillo como un diezmo. Tanto que el Eterno les tiene que decir que se olvidaron de su ley a sus sacerdotes y que Él se iba a olvidar de sus hijos. Y miren, después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Ok, aquí pasó un problema, lo entiendo, no tenían que comer, se tuvieron que ir, pero vengan, regresen. ¿Y qué pasó? Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Verso 13. Luego puse a cargo de los almacenes ya no a Eliasib, ¿verdad? Sino al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran, ¿qué cosa? Dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros para que no les faltara y no tuvieran que estar pasando necesidad. ¿Y qué dice el verso 14? Dios mío, dice Nehemías, tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Todo esto tiene que ver con una cosa importante. Si no se está destinando para que haya un mejor servicio, estamos equivocando las cosas. No se trata de que los hijos del pastor anden en un carro con aire acondicionado y no pasen necesidades. Se trata del que está enseñando. Los que estamos haciendo algo, hermanos, lo hagamos lo más excelente que se pueda, porque todo es, como dijo Nehemías, tómame en cuenta esto que he hecho. Sé que la congregación no da lo suficiente como para pagarle un sueldo a los que cantan, a los que están dirigiendo, a los que me ayudan. No lo tenemos, pero un día podría ser posible. Un día podría ser adecuado.
Y es correcto. ¿Para qué? Para que las personas hagan lo que tenemos que hacer con excelencia. Entonces, noten esta oración de Nehemías en el último verso. Él sabía que Dios prometió bendecir a aquellos que se preocupan por la justicia, por la misericordia, por la fidelidad, por el servicio al Eterno. Y es lo que está orando, que sea bendecido, que el Eterno se acuerde y que se acuerde de su pueblo. Entonces, para el tiempo del rey Ezequías, vemos cómo empieza a haber la bendición. El tiempo de Nehemías, hay bendición y de pronto se acaba y vuelven a empezar otra vez. Por eso el Eterno les dice, ahora sí vamos a entender. Capítulo 3 de Malaquías, les está reprendiendo y está precisamente hablando con sacerdotes. Pero de pronto en el capítulo 3 dice, yo soy el Eterno, dice en la Reina Valera, yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados, no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque el Eterno sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Él dijo una cosa hace 1000 años, Él sigue firme en su palabra. Si Él dijo algo hace 5000 años, Él sigue firme. Nosotros somos los que a veces nos olvidamos, cambiamos, pero Él sigue en su palabra. Y les dice, ustedes no han sido consumidos porque yo el Eterno no he cambiado. Él sigue siendo fiel. Verso 7. Ustedes, vean lo que les dijeron, lo que le está diciendo, se han apartado de mis leyes, de la Torah. ¿Cómo se apartaron sus antepasados y no han querido obedecer? Miren, hasta ahorita no he visto a un pastor enseñando desde aquí. Siempre es, malditos son con maldición porque no dan diezmo. Espérate. La maldición no empieza por dar diezmo o no dar diezmo. La maldición empieza por olvidarse de ¿qué? Por apartarse de la Torah. Estas bendiciones pongo delante de ti y te alcanzarán si oyeres al Eterno. Pero una cantidad innumerable de maldiciones están delante de ti y te alcanzarán si no quieres escuchar al Eterno. Entonces, no es que la maldición viene por diezmar o no diezmar. Viene por no hacerle caso a la palabra del Eterno. Lo tengo que decir claro. Ustedes se han olvidado de mi Torah, como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecer. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, ¿qué les está diciendo? ¿Diezmen? No. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esta es la parte crucial. Esto es lo que tiene que ocurrir en estas festividades que tenemos enfrente. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya pasado, es tiempo de volver al Eterno. Hay que volvernos de corazón y suplicarle, como decía ese último canto que estaban cantando, yo quiero de tu Santo Espíritu, porque sin tu Santo Espíritu no puedo vivir la Torah y no puedo vivir en el Mesías. Y yo necesito al Mesías y necesito su palabra, pero necesito volver ¿a dónde? Al Eterno. Vuélvanse a mí, dice el Eterno. Eso es lo primero que tiene que pasar. ¿Y qué va a ocurrir? Yo me volveré a ustedes. Ahora sí preguntan, ¿en qué? Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos de volver? A ver, voy al templo. No he dejado de llevar un cordero. No he dejado de celebrar las fiestas. Guardo el Shabbat. ¿De qué estás hablando, Eterno? Vuélvanse a mí. Y yo me volveré a ustedes, dice el Todopoderoso. Se olvidaron de la Torah. Se olvidaron de mi instrucción. Y es terrible. Por eso los cambios que estamos programando. Porque es terrible llegar a un punto donde todo se hace
mecánicamente, donde todo se hace religiosamente, donde todo se hace. ¿Ya? A veces creemos haber avanzado mucho de donde estábamos, pero volvemos a hacer las cosas religiosamente y volvemos a estancarnos. Vuélvanse a mí, dice el Eterno. ¿En qué hemos de volvernos? Pues ya que preguntan, dice el Eterno, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes. ¿Acaso un hombre puede defraudar a Dios? En la Reina Valera dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Puede un hombre, una persona, defraudar a Dios? ¿Y qué les dice? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? A ver, yo no sé si entienden la palabra defraudado, pero a ver, ¿quién de ustedes lo ha defraudado? Un amigo. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? ¿Sí? Un familiar, hombre. Bueno, ahora vamos a ponernos del lado del Eterno. Ustedes me han defraudado. ¿Cómo? Estoy guardando el Shabbat, Señor. Yo canto, predico, adoro, dirijo, enseño. Me han defraudado. Y dice, ¿en qué te hemos defraudado? Y les dice, en los diezmos y las ofrendas me han defraudado. No. Dice, no nomás es uno. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando. ¿Y qué dice? Por eso vendrá la maldición. Dice, malditos sois con maldición en Reina y Valera. Pero por defraudar al Eterno va a venir la maldición. No dice, ya te llegó, va a venir la maldición. Yo, el Señor Todopoderoso, se los digo. ¿Ok? Yo, el Señor Todopoderoso, se los digo. Bueno, vamos a ver una cosa. Malditos son con maldición, dice la Reina y Valera, porque me están robando. Aquí lo que está diciendo es, toda la nación me están defraudando. Por eso vendrá la maldición. Verso 10. Vamos a ver qué dice. Y termino en el 12. Traigan su diezmo al tesoro del templo, o sea, al alfolí, a la bodega. ¿Y qué dice? Y así habrá alimentos en mi casa. ¿Alimentos de qué? ¿O alimentos para qué? A ver. ¿De cuáles alimentos habla? Así va a haber palabra del Eterno. Mire, traigan su diezmo al tesoro del templo, al alfolí, y así, con ese diezmo que ustedes dan, es el alimento que van a comer mis servidores. Es lo que van a comer los que trabajan en su casa. Pónganme a prueba en eso. ¿En qué? En hacer esto que está diciendo. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Si ustedes hacen esto, les da una promesa. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Otra promesa. Todas las naciones les llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Estas son unas palabras fuertes, las que acaba de mencionar. Y palabras de bendición. El Señor Todopoderoso les dice, pruébame. Pero aquí hay un problema. Este texto, sobre todo el verso 10, se usa solamente para estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo a la gente.
con el único propósito de que los líderes sean bien bendecidos. Pero no quiero que nos olvidemos de algo bien importante. Desde el principio hemos empezado a ver para qué son las cosas que se dan al Eterno. Para enseñar justicia a las naciones, para enseñar la equidad al pueblo, la instrucción del Eterno. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué iba a venir la maldición? Bueno, la gente deja de hacer lo que tiene que dar. Eso hace que no haya más servidores en el templo. Y como no hay más servidores, ¿quién iba a predicar ahora la palabra? Miren, uno dice ahora, si siguiera en la iglesia, yo le predico a mi familia en la casa, ¿sí? Pero siempre vamos a notar que no es lo mismo quedarnos en casa a tener un lugar donde reunirnos juntos. Otra cosa, bien importante. Ahora que no había quien estuviera enseñando, la gente se sintió feliz por un tiempo. Ok, pero no hay alimento. ¿A dónde? En la casa del Eterno. ¿Para quién? Para los que trabajaban ahí. No hay comida. Tienen que ir a buscar su comida porque tienen familias que mantener. Como no hay alimento, ellos dejaron de dar el alimento correcto, que era la palabra del Eterno. El alimento que trae la bendición. El alimento que al escucharlo y ponerlo en práctica va a hacer que venga la bendición a tu vida. No es solo diezmar, no y no. Es poner atención a la palabra del Eterno. Por eso queremos culminar esta enseñanza con ¿a quién o dónde se debe dar? Lo que tengo que dar, porque pues cualquier loco que diga, oye, yo soy predicador. Levitas había en todo el país. Levitas había porque estaban distribuidos. Pero no se lo daban a cualquier loco. Es más, la gente dejó de darlo. ¿Y qué pasó? El Eterno le dice, me están defraudando. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Va a venir la maldición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los que tenían que enseñar, se tuvieron que ir a trabajar. Eso hizo que ya no hubiera palabra del Eterno como había estado habiendo en los tiempos de abundancia. ¿Y qué pasó? La gente se fue olvidando poco a poco de la instrucción, al grado de llegar a caer como le pasó a las 10 tribus del norte, que se olvidaron por completo de la instrucción del Eterno. Y dígame ahora dónde están. Hasta el día de hoy están en el exilio. El Eterno dijo, por esto va a venir la maldición. Pero de nada sirve dar el diezmo a donde me están, dice que la instrucción del Eterno ya no sirve para nada. Si me están quitando precisamente lo que me trae la bendición, me están quitando precisamente lo que es la bendición a mi vida. Me están quitando de donde viene la fuente de la bendición, que está en la obediencia, en volvernos al Eterno. Si no nos volvemos al Eterno, no tiene caso. Si no le abrimos el corazón al Eterno, no tiene caso. No tiene caso estar alimentando pastores que vivan bien, que tengan buen carro y que me estén predicando contrario a la palabra del Eterno. No tiene caso. No tiene caso. Ahora, la siguiente parte la vamos a enfocar a ver tanto qué dice la Escritura como qué dijo el Mesías acerca de los que ahora sirven a Él. Porque yo le aclaro, yo no soy levita. Así que por principio de cuentas, yo no calificaría. Yo no soy de la tribu de Leví. Yo no calificaría. Pero quisiera probar con la Escritura
en nuestra siguiente enseñanza. Si alguien hoy en día sigue calificando para enseñar la palabra del Eterno, para hacer volver el pueblo al Eterno y enseñarles la palabra del Eterno. Si no se está haciendo eso, es equivocación total lo que se está dando y lo que se está haciendo. Tiene que haber alimento en la casa del Eterno, alimento físico, comida. ¿Para qué? Para que coma el que enseña y su familia. Pero el que enseña y su familia, para poder ser también personas que merecen eso, se tiene que esforzar a enseñar lo que dijo el Eterno en su palabra, no contradecir lo que dijo el Eterno. Para ser merecedor, tiene que predicar lo que dijo el Eterno, no lo que se le venga a la cabeza, no lo que le dijo la palomita en un sueño, no, lo que está escrito, hermanos. Y cuando hagamos lo que está escrito, usted va a ver la bendición automáticamente en su vida. Va a ver que sí. Usted la va a ver. Usted va a ver la bendición en sus hijos, en su familia, en su congregación. La vamos a ver. Pero ¿qué necesitamos? El Eterno no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Y qué pide? Vuélvanse a Él. Volvamos a Él. ¿Quién? Ustedes todos. El que canta, el que predica, el que enseña, el que dirige, el que está sentado, el niño, el joven, la señorita. Me preguntaba a mi hija y decía, ¿cómo le abro el corazón? ¿Tengo que levantar mi mano? No tiene que levantarla si no quiere, pero abra ese corazón al Eterno y dígale, yo quiero que tú seas mi Elohim. Yo quiero caminar en tu palabra. Yo quiero caminar por la senda de los justos. Yo quiero caminar por la senda de la Torá. Yo quiero caminar con el Mesías. Yo quiero que Él sea mi amo, mi Señor. Y cuando usted haga eso, cuando hagamos esto juntos, vamos a ver la gloria de Elohim en este lugar. Pero necesitamos volver a Él. Necesitamos volver al Eterno. ¿Me entendió? Vamos a darle gracias el día de hoy. Abba Kadosh, Rey Todopoderoso, gracias por darme la fortaleza en este momento para enseñar. Sí, tu pueblo te falló. Sí, te hemos fallado. No, también nosotros. Pero no es solamente el diezmo. Nos estamos olvidando de tu Torah. Nos estamos olvidando de tu instrucción. Y eso es lo crucial, Eterno Elohim. Eso es lo crucial. Si nosotros le hacemos caso a tu palabra y ponemos en práctica tu palabra, entonces vamos a empezar a hacer lo que tú has mandado que hagamos. Y al hacerlo, tú vas a enviar la bendición apropiada. Pero antes de pedirte que nos bendigas económicamente, bendícenos volviendo a ti, abriendo nuestro corazón de verdad a ti, volviéndonos a ti, para que tú te vuelvas a nosotros, porque quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu majestad, quiero sentir ese toque del Espíritu Santo en mi vida, quiero verlo en la vida de los jóvenes, quiero verlo en la vida de tus hijos, quiero verlo en la vida de este pueblo, Señor eterno, porque sin eso ninguna riqueza nos haría feliz, nada nos haría feliz, Señor. Pero si te tenemos a ti, si tenemos tu palabra, si tenemos tu espíritu, nuestra vida, yo sé que será mejor. Bendito Rey de la Gloria. Gracias, Padre eterno, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, eterno Elohim.
Amén.